Muy buenos días, alumnos de primero medio C. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Hoy nos corresponde trabajar la guía número 9 del libro del mes, Crónica de una muerte anunciada, del autor Gabriel García Márquez. Esta novela fue escrita y publicada por primera vez en el año 1981 y se constituyó en una de las 100 mejores novelas en español en el siglo XX, reconocida por el periódico español El Mundo. Además, nos representó un acercamiento entre lo periodístico y lo narrativo y una aproximación a la novela policíaca. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que haber dado cuenta, cuando lo leyeron, que la persona que reconstruye el relato hace una investigación. Le pregunta a muchas de las personas que participaron, que escucharon o que vieron sobre lo que iba a pasar con la muerte de Santiago Nazar, y por ende se constituye en un texto de recopilación de información periodística y también de aproximación a la novela policíaca. La historia que nosotros estuvimos leyendo, Crónica de una muerte anunciada, se inspiró en un suceso real ocurrido en 1951, de la cual nuestro autor Gabriel García Márquez tomó la acción central, que fue el crimen, los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica periodística. La trama. ¿De qué se trata? Creo que es importante señalarles que este libro está contado desde el final, que sería la muerte de Santiago Nazar, y posteriormente va recopilando todos los hechos de por qué no se pudo lograr que este asesinato no se llevara a cabo, hasta que llegamos al final de las hojas del libro en la narración de cómo efectivamente falleció este hombre. ¿Qué ocurre? Entonces, Crónica de una muerte anunciada describe los acontecimientos que rodean el asesinato de Santiago Nazar, un joven que toma la virginidad de Ángela Vicario. Supuestamente, en su noche de bodas, al descubrir su esposo, Bayardo San Román, que no es virgen, la devuelve a su casa. Cuando Ángela le cuenta a su hermano quién fue la persona que le quitó la virginidad, le echa la culpa a Santiago Nazar, por lo cual tanto Pedro Vicario como Pablo Vicario desean vengarse de este hombre que ha deshonrado a su hermana, con la finalidad de querer encontrarlo y matarlo. Entonces la historia nos cuenta en primera instancia cómo es la casa Santiago Nazar, con quienes vive, con su madre, Plácida Linero, la cocinera Victoria Guzmán y la hija Divina Flor. El padre, llamado Ibrahim Nazar, había fallecido 3 años antes, y después de que este padre falleciera, él se había hecho cargo del rancho familiar y de los negocios de la familia, en la cual le iba muy bien y tenía mucho éxito. Su familia era una familia rica dentro de la comunidad. El día en que Santiago es asesinado es además un día muy importante, porque va a llegar el obispo en bote para bendecir el matrimonio de Ángela Vicario y Bayardo San Román. Mucha gente se dirige al muelle para ver los barcos. Pedro y Pablo Vicario se encuentran sentados en la lechería local, orientada al muelle, para poder ver que Santiago Nazar, a dónde va y hacia dónde se dirige. Es así como la hermana del narrador se entera de que Ángela Vicario fue de vuelta a la casa la noche de su boda. Bayardo San Román, por su parte, había llegado tiempo atrás a la ciudad para encontrar una novia. Después de decidirse por Ángela, el cortejo fue corto entre ambos y ella decide casarse con él porque ella era de una situación económica compleja y Bayardo San Román era de una familia rica y prestigiosa. La noche antes del asesinato se dan varias celebraciones que prosiguen de madrugada en el prostíbulo, que dirige María Alejandrina Cervantes, donde Santiago Nazar había estado charlando con los gemelos y el narrador hasta temprano en la mañana. Después de regresar a casa y encontrar a su hermana en desgracia, los hermanos Vicarios se disponen a vengar su honor asesinando a Santiago Nazar. A pesar de que en repetidas ocasiones anunciaron su intención de asesinarlo, el carnicero, el oficial de policía y el coronel pensaron que los vicarios estaban fanfarroneando. Clotilde Armenta, la propietaria de la lechería, incluso le cuenta al sacerdote local sobre lo que los gemelos vicarios amenazan con hacer. Sin embargo, en la emoción que rodea la llegada del obispo, él se olvida de su advertencia. Después del asesinato, toda la familia Vicario se va de la ciudad debido a la desgracia de la combinación que proporcionan estos eventos a su familia. Una semana después del asesinato, Bayardo San Román se va con su familia. Es recogido en un barco. Los hermanos Vicarios son encarcelados durante 3 años
Después de su liberación de prisión, Pablo se casa con su prometida Prudencia Cotés y Pedro regresa a las Fuerzas Armadas. Después de que Bayardo devolviera a Ángela a su casa la noche de bodas, esta se enamoró de él. Tras alejarse de la ciudad donde fue deshonrada, ella le escribió cartas cada semana durante 17 años y finalmente regresó con ella. Durante años después del crimen, esto era de lo único que se hablaba en toda la ciudad. El narrador cuenta cómo su amigo Cristo Bedoya había buscado frenéticamente a Santiago la mañana del asesinato para advertirle del plan de los hermanos Vicario, pero no pudo encontrarle, porque no se dio cuenta de que Santiago había ido a la casa de su prometida, Flora Miguel. Su padre fue el primero en advertir a Santiago sobre el asesinato. En este punto había mucha gente fuera que había venido a ver al obispo, pero se habían quedado porque habían oído el rumor de que iban a matar a Santiago Nazar. Cuando sale Santiago Nazar de la casa de Flora Miguel, se encuentra muy confundido. Clotilde Armenta le grita que corra y corre los 50 metros hasta la puerta de su casa. Los hermanos vicarios le alcanzan fácilmente y lo apuñalan hasta la muerte justo afuera de la puerta principal de su casa. No hubo una muerte, nunca hubo una muerte tan anunciada, declara quien rememora los hechos 27 años después. Los Vengadores, en efecto, no se cansan de proclamar sus propósitos por todo el pueblo, como si quisieran evitar el mandato del destino, pero el cúmulo de casualidades hace que quienes pueden evitar el crimen no logren intervenir o se decían demasiado tarde. El, el propio Santiago Nazar se levanta esa mañana despreocupado, ajeno por completo a la muerte que le guarda. Temáticas de la obra: la fatalidad. ¿Cómo se da esta? Todo el pueblo sabe lo que va a suceder, pero nadie puede hacer nada para impedirlo. Esta soledad proveniente de la falta de comunicación entre los seres humanos es aceptada fatalmente y conduce a la muerte. La superstición orienta la visión de la realidad, determina el vivir y el morir. Está inserta en la estructura mental y las creencias profundas de muchos personajes. Santiago Nazar padece la circunstancia fatal de que su madre malinterprete sus sueños, pues no le puso atención a los árboles. En síntesis, estamos ante una visión de mundo en la que tiene absoluta manifestación la creencia en lo invisible, lo supranatural, el más allá y lo transmuerte. El destino. Santiago Nazar es la figura sobre la que se pesa la fatalidad en forma de una acumulación de errores, casualidades, adversidades impensables, circunstancias insólitas y también odios y rencores. Se presenta un choque entre la casualidad y el destino, la muerte anunciada que nadie creyó y los pocos que la tomaron como cierta no la pudieron detener, la puerta que se cierra segundos antes de que Santiago Nazar pudiera entrar y como ese día había roto la costumbre, decidiendo salir por la puerta principal en vez de por la de la cocina. Conocimiento de la verdad. Imposibilidad de acceder a algunos acontecimientos de la verdad es uno de los aspectos de la novela que más llama la atención, ya que deja sin aclarar un aspecto fundamental de la historia. ¿Cómo fue posible que el asesinato de Santiago Nazar no pudiese llegar a ser evitado dadas las circunstancias públicas en las que se desarrolló? Dado que la novela se presenta como la reconstrucción casi periodística de unos hechos reales a través de una investigación, la conclusión de la misma, dejando sin resolver aspectos tan esenciales, ponen de manifiesto la dificultad extrema de alcanzar en ocasiones el conocimiento de la verdad, sobre todo como es el caso. Se indaga con cierta profundidad en los hechos. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, hasta aquí hemos hecho un resumen de nuestra novela Crónica de una muerte anunciada. Ustedes van a responder a las 3 preguntas que se le van a entregar en la guía y las van a enviar a su profesora Karina para que se las retroalimente y se las revise. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana en la guía número 8. Cariños, queridos alumnos. Perdón, guía número 10.